La mitología griega ha dejado un legado impresionante en la historia y la cultura, y los dioses desempeñan un papel central en estas fascinantes historias. Sin embargo, entre los dioses benevolentes y sabios, también encontramos a aquellos conocidos por su crueldad. En este video, exploraremos los dioses más crueles de la mitología griega. Estas deidades han dejado una marca indeleble con sus acciones despiadadas y sus motivaciones retorcidas. A través de este video, podremos comprender mejor la complejidad y la diversidad de los dioses griegos, así como reflexionar sobre las implicaciones de su crueldad en la concepción de la divinidad y la moral en la sociedad. Es por eso que hoy en el canal analizaremos los dioses más crueles de la mitología griega. Así es que, déjame explicarte. Zeus, el rey de los dioses y sus acciones crueles. Zeus, el poderoso rey de los dioses en el panteón griego, es ampliamente venerado por su dominio sobre el cielo y el trueno. Sin embargo, detrás de su imponente figura, se esconden acciones crueles y comportamientos despiadados. Uno de los aspectos más notorios de su crueldad es su constante infidelidad hacia su esposa Hera. Zeus engañó a Hera en innumerables ocasiones, seduciendo a diosas, mortales y seres mitológicos para satisfacer sus deseos sexuales. Sus engaños y traiciones causaron un gran sufrimiento a Hera y a los hijos ilegítimos que engendró. Su indiferencia hacia el dolor y el sufrimiento que infligió a su esposa y su familia muestra su crueldad intrínseca. Además, Zeus no dudaba en castigar a aquellos que se atrevían a desafiarlo o contradecirlo, infligiendo castigos brutales y eternos. La motivación detrás de la crueldad de Zeus puede ser atribuida a su sed de poder y a su deseo de mantener su dominio absoluto. Como rey de los dioses, consideraba su voluntad como suprema y no toleraba ninguna forma de rebelión. La crueldad de Zeus es una faceta oscura de su personalidad, que arroja luz sobre la ambigüedad moral de los dioses griegos y la complejidad de sus motivaciones. Hades, el señor del inframundo y su implacable dominio. Hades, el dios del inframundo en la mitología griega, es conocido por su sombrío reino y su implacable dominio sobre los muertos. Su crueldad se manifiesta en la forma en que trata a aquellos que llegan a su reino después de la muerte. Los mortales que ingresan al inframundo son condenados a una existencia desesperada y sin esperanza, sin importar su estatus o logros de vida. Hades es indiferente al sufrimiento de los muertos y no muestra compasión ni piedad. Además, su temible presencia y capacidad para infligir castigos eternos a los transgresores lo convierten en una figura aterradora y despiadada. Su dominio sobre el inframundo es implacable y su poder para hacer cumplir las leyes y castigar a los infractores es incuestionable. La crueldad de Hades puede ser atribuida a su papel como guardián de la vida después de la muerte. Su reino oscuro y su tratamiento despiadado hacia los muertos refleja la inevitabilidad y la severidad de las consecuencias para aquellos que no cumplieron con las normas establecidas por los dioses. La crueldad de Hades sirve como una advertencia sobre las consecuencias de las acciones humanas y como un recordatorio de la importancia de vivir una vida justa y virtuosa. Ares, el dios de la guerra y su sed de violencia. Ares, el dios de la guerra en la mitología griega, encarna la crueldad y la violencia desenfrenada. Su sed de sangre y destrucción lo convierten en uno de los dioses más crueles del panteón. Ares se deleita en el caos y la carnicería de la guerra, sin importar el sufrimiento y la pérdida de vidas humanas. Ares no solo es conocido por instigar conflictos y batallas, sino que también participa activamente en ellas. Se regocija en la violencia y la destrucción, sin mostrar consideración por el valor de la vida humana. Además, Ares carece de la capacidad de discernir entre una causa justa y una injusta, lo que a menudo lo lleva a apoyar guerras y actos violentos sin sentido. La crueldad de Hades está arraigada en su desprecio por la humanidad y su falta de empatía hacia el sufrimiento humano. Su adicción a la violencia y su placer en la destrucción reflejan los aspectos más oscuros de la naturaleza humana y sirven como recordatorio de los peligros de la guerra y la glorificación de la violencia. A través de la figura de Ares, la mitología griega advierte sobre los peligros de la guerra sin sentido y la importancia de buscar soluciones pacíficas y constructivas en los conflictos. La crueldad despiadada de Ares nos insta a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de violencia y a trabajar hacia la construcción de un mundo más pacífico y compasivo. Poseidón, el dios del mar y su temperamento despiadado. Poseidón, el dios del mar en la mitología griega, es conocido por su temperamento volátil y su crueldad implacable.
Su dominio sobre los océanos le otorga un poder descomunal y una capacidad para desencadenar desastres naturales devastadores. Poseidón no muestra compasión hacia aquellos que desafían su autoridad o lo ofenden de alguna manera, y no duda en castigarlos con su furia despiadada. La crueldad de Poseidón se manifiesta a través de su capacidad para provocar terremotos y maremotos mortales que pueden destruir ciudades enteras y cobrar vidas humanas. Su ira y falta de empatía hacia los mortales demuestran su indiferencia hacia el sufrimiento humano. La motivación detrás de la crueldad de Poseidón puede atribuirse a su deseo de mantener su dominio sobre los mares y exigir respeto a los mortales. Cualquier desafío a su autoridad o cualquier falta de reverencia hacia su poder es castigada con saña y violencia. La figura de Poseidón sirve como un recordatorio de la fuerza destructora de la naturaleza, así como de los peligros de subestimar o despreciar los poderes divinos. Su crueldad nos insta a respetar y proteger el medio ambiente y a reconocer nuestra fragilidad frente a las fuerzas naturales que están más allá de nuestro control. En conclusión, al explorar a los dioses más crueles de la mitología griega, nos sumergimos en un aspecto oscuro y complejo de la divinidad. Estos dioses representan la crueldad y la violencia intrínseca a la naturaleza divina, desafiándonos a reflexionar sobre nuestra propia moral y responsabilidad. Su presencia nos recuerda la fragilidad de nuestra existencia y la importancia de la empatía y la compasión. Al estudiarlos, nos confrontamos con los aspectos más sombríos de nuestra humanidad y buscamos la redención y la transformación en medio de la adversidad. Nos instan a encontrar un equilibrio ético y a cultivar una sociedad basada en valores más nobles. Y es así, de esta manera, como damos por terminado el tema del día de hoy. Si el video te gustó, por favor deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima.